Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde la ciudad de Caracas a través de 99.9 y alcanza nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acarigua-Araure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia, que llega realmente a todo el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, recordando que Circuito de Éxitos tiene presencia en todas las redes sociales. A ver, Ucrania. Ucrania parece tan distante en el mapa, ¿cierto? Tan lejana. Pero la verdad es que las distancias en los mapas se acortan y las acortan la tecnología hoy día, la acortan los valores, los principios, la solidaridad, la economía también. En el mundo actual, algo que sucede allí, me refiero a Ucrania, tiene un impacto en Ucrania, en Rusia, en Europa, en nuestras vidas todas y por ende nos hace reaccionar, prepararnos. La pandemia, de hecho, ya lo había dejado muy claro. Hoy el precio del petróleo sube, hay una crisis de productos fundamentales, está la crisis de los contenedores, hay un tema de inflación que preocupa a todo el planeta, está el tema del trigo, de los fertilizantes, de los combustibles, del gas. Además, hay que decir que un socio estratégico de Nicolás Maduro es Vladimir Putin. Ante esta realidad y de la importancia que tiene el sector privado en nuestra economía, el día de hoy hemos querido invitar a Carlos Fernández. Él es el presidente de Fede Cámaras. Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Román, por la invitación y por la oportunidad para tema tan complejo y tan profundo. Y quisiera eso comenzar desde lo aparentemente muy lejano hasta lo absolutamente local. Pero, ¿ya registran un impacto en Venezuela de lo que está ocurriendo en Ucrania? Yo quisiera comenzar explicando pues que nosotros no somos expertos internacionalistas, ni mucho menos. Vamos a hablar del impacto económico y fundamentalmente el impacto económico A él me refiero, claro. en Venezuela. Sin duda vamos a clasificar dos impactos, es decir, los impactos indirectos que vienen fundamentalmente del incremento de los precios del petróleo, que tiene pues efectos en todas las actividades económicas de todo el globo terráqueo que van a sufrir, digamos, un impacto en los costos que se trasladarán, por supuesto, a los diferentes productos. Y más directamente el impacto que tiene en algunos commodities agrícolas, especialmente en el trigo y en el maíz, que Ucrania y Rusia son productores importantes de esos dos rubros. También, por supuesto, Rusia es importante productor de gas y Ucrania también. Y el efecto que está teniendo, por supuesto, en otros commodities indirectamente, pero que también se producen algo allá y en otras partes del mundo y pega mucho en Venezuela, que es el de la soya y específicamente pues el de la harina de soya. Estos tres últimos, maíz, trigo y harina de soya, pudiéramos decir, bueno, el maíz se puede producir en Venezuela y de alguna manera pudiéramos no necesitar lo que se importa si se hacen las cosas adecuadas para poder lograr esa producción de maíz autónoma, pero no se están haciendo las cosas para lograr la producción de maíz autónoma. Y esto que es importante decirlo, no es un exceso de optimismo, ni mucho menos. Si nosotros llegamos a producir un 70% de lo que fue nuestra máxima, 80% de lo que fue nuestra máxima producción de maíz, perfectamente pudiéramos atender la demanda que hoy en día existe en el país. Pero no estamos haciendo las cosas bien. Y en el caso del trigo y de la soya ya es un poco más complicado porque sí son productos fundamentalmente importados y que son parte de la dieta básica, muy básica para el venezolano. El trigo, lo que tiene que ver con pasta, fideos, pan, por supuesto, galletas, que lo comemos directamente. Y la soya, que aparentemente, por supuesto, no la comemos directamente, pero es la principal proteína vegetal que se transforma en proteína animal. Y en la dieta del venezolano, muy importante, importantísima, el principal, segunda materia prima más importante y la principal fuente de proteína para la producción de pollo y gallina, la producción de huevos y la producción de cerdo, que sobre todo en Venezuela se consume a través de embutidos. Así que el impacto está siendo directo. Hoy en día el costo de la soya y el costo del trigo está casi llegando a $900 la tonelada, un incremento casi del 70%, y la soya y el maíz han sufrido incrementos desde finales de febrero, que fue el tema, digamos, del cruce de la frontera de Ucrania, incremento casi de 660%. Una tonelada de maíz que tradicionalmente se transa en $250, $270, me refiero al valor de la bolsa de Chicago, ya está por encima de los $400, la soya por encima de los $600, como tradicionalmente está en los 400. Así que el impacto es directo, lo vamos a sentir en nuestros costos, en nuestro bolsillo. Además, por supuesto, todo lo que significa el quiebre de la cadena de suministro,
Ucrania es el quinto productor de maíz, uno de los principales productores de trigo, igualmente pasa con Rusia, y el hecho del embargo que se está dando a productos rusos, eso significa, por supuesto, que va a haber una escasez de trigo en el mundo y va a impulsar la subida del precio de ese y de aquellos productos sustitutos del trigo, maíz, arroz, etcétera, que bueno, el que no consiga trigo va a ir a buscarlo y va a tener, por supuesto, romper el equilibrio oferta y demanda que ha venido habiendo en estos commodities en los últimos años. Claro, qué interesante, porque el aumento de los precios del petróleo no lo podemos capitalizar, no podemos hacer caja hoy porque la producción está muy disminuida. Lo mismo pasa con el trigo o el maíz, por ejemplo. Teniendo la capacidad, no lo estamos produciendo, por lo que vamos a tener que salir, al menos en los próximos meses, a ese mercado internacional que va a tener unos precios mucho más costosos. Sin dudas. Lo que nos habla de la importancia, uno, de la planificación, de la estrategia, de no perder la capacidad instalada que tienen los países. Hoy podríamos estar atendiendo por lo menos nuestra demanda y, cuidados, importando a nuestros países vecinos. Claro, nosotros ahorita en las condiciones de consumo que tenemos perfectamente podríamos estar exportando en nuestro nivel de producción más alto, perfectamente podríamos estar exportando maíz, perfectamente pudiéramos estar exportando arroz, como algunas veces lo hicimos en el pasado, inclusive cuando había consumo más alto que el actual, y pudiéramos, por supuesto, exportar frijoles, que se está exportando un poquito, pero pudiéramos recuperar el frijol bayo, el frijol negro, o sea, la caraota negra, que se ha perdido un poco la producción. Ahorita lo que se exporta es lo que se llama el frijol chino. Estamos exportando ganado en pie, pero pudiéramos exportar muchísimos otros productos. Ahora, el tema aquí fundamental, donde yo creo que deberíamos centrarnos por la importancia del maíz, que es la arepa, el venezolano, y que es un commodity, digamos, agrícola que lo comemos directamente. O sea, somos de los pocos países que comemos maíz directamente. La mayoría de los países lo hacen directamente a través del consumo de proteína animal. Por eso tenemos un tema estructural, económico importantísimo, que inclusive lo hemos referido varias veces, pudiera dar al traste inclusive con esas proyecciones de crecimiento que se esperan para el 2022, que es que no tenemos financiamiento. Y la agricultura es intensiva de financiamiento, la agricultura es de capital intensivo, y no solamente de capital intensivo, sino con características muy propias, porque el agricultor necesita el dinero para preparar las tierras, comprar los fertilizantes, comprar las semillas, sembrar y esperar la cosecha para entonces pagar. O sea, necesita créditos inclusive, digamos, que generen sin que se paguen los intereses, o sería lo ideal por 6 meses, por 7 meses, por lo que dure pues el ciclo completo del rubro al que nos estamos refiriendo. Hay todavía oportunidades para recuperar la producción de maíz. Ya se están comenzando a preparar los terrenos. De hecho, este fin de semana estuvimos en Acarigua y en Turén visitando a los productores, y tenemos hasta mayo para poder incrementar, digamos, la frontera agrícola en el caso del maíz, para poder incrementar las hectáreas de maíz. Si nos ponemos de acuerdo y logramos conseguir que se abran canales de financiamiento, yo estoy seguro que los productores de maíz van a responder y pudiéramos tener a partir de octubre, que es cuando a partir de septiembre, digamos, comienza el maíz de varina, y después pudiéramos, digamos, autoabastecernos por el tercer trimestre del año y quizás todo el año que viene, si hacemos bien las cosas y logramos poner el financiamiento en manos de los productores de este rubro. Estamos conversando con Carlos Fernández, presidente de Fede Cámara. Carlos, ¿podemos afirmar que uno de los grandes problemas económicos que enfrenta nuestro país es precisamente ese, la falta de crédito? Porque el crédito es fundamental para el campo, pero lo es para la construcción, una actividad que genera tanto empleo, lo es para que las industrias puedan importar sus materias primas, para el propio comercio en una remodelación. ¿Es ese uno de nuestros problemas? Sí, sin duda y definitivamente yo creo que es el principal elemento que se necesita para dinamizar la economía este año. Cuando analizamos la economía del año pasado, que por cierto no hay cifras oficiales, nosotros decimos que la economía privada creció 3 puntos, el PIB en general decreció quizás medio punto o quedó igual. Fue básicamente en el sector privado, el dinamismo lo trajo el crédito comercial. O sea, la dolarización permitió que los agentes económicos le dieran crédito, digamos, al que está más abajo, la fábrica, el mayorista, el minorista, etcétera, etcétera, y eso trajo dinamismo. Por el efecto multiplicador del crédito. Ahora, fíjate tú, ahorita se rebajaron 12 puntos del encaje legal, y eso lo que significa son un poco menos de 100 millones de dólares en préstamos. O sea, por más que se llegue, digamos, a un encaje de 34%, que fue el histórico, bueno, eso le pondría quizás 300 millones de dólares más o 400 a la carta de crédito. Eso todavía es insignificante. Hace falta, de alguna manera, crear los mecanismos, los incentivos y las posibilidades
de que todo el dinero en divisas, que es mucho más que el circulante en divisas es mucho más alto que el circulante en bolívares, puede entrar al sistema financiero y se pueda convertir en crédito productivo. Eso ha sido una de nuestras solicitudes y nuestro enfoque. Así todo, por supuesto, la cartera va a ser mucho más pequeña de lo que algún día llegó a ser, pero bueno, sería mucho más importante lo que ahorita tenemos y creo que sería el elemento que pudiera dinamizar la economía por el año 2022. ¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el miedo? Bueno, yo creo que hay varios temas. Yo creo que hay un tema, básicamente, pues el empeño en la revolverización de la economía, que a nosotros nos parece que es un buen objetivo, pero lo que pasa es que es un objetivo que tiene que enfocarse a largo plazo. La economía es muy terca, la economía es muy compleja y la economía te avisa cuando vas mal, te lo avisa muy rápido. Quizás en la política los plazos sean más largos. Y para tú recuperar el bolívar tienes que hacer las cosas muy bien hechas por muchísimo tiempo, porque básicamente la moneda lo que es una fiducia, la moneda es lo que es una confianza, y para devolverle a un mercado o a un público, a un consumidor, la confianza perdida en una moneda, tienes que demostrarle que el valor de esa moneda se mantiene en el tiempo, y eso no es otra cosa que con políticas económicas, fiscales y monetarias, digamos, integradas entre sí, constante y sobre todo con una institucionalidad que te acompañe esas medidas. Mientras tanto, pues la economía se sigue transaccionalmente basada pues en monedas extranjeras y sobre todo la fijación de precios, por más que a veces dicen no, que las transacciones la mitad o el 60% son en divisas, el resto en bolívar, etcétera. Cuando vas al tema de la fijación de precios, que es una parte muy importante y muy compleja, por cierto, en todas las economías, la fijación de precios en Venezuela está basada todavía en moneda extranjera. Claro. Es Carlos Fernández, el presidente de Fede Cámaras, que nos acompaña en el estudio. Carlos, digamos que sale ahora del estudio, va bajando por la escalera, se le acerca a alguien, se monta en el ascensor en la oficina, lo mismo, en un brindis esta noche, y le dice este approach tan coloquial. ¿Cómo está la cosa? ¿Qué le dice? Bueno, la cosa está dura, la cosa hay que seguirla bregando muchísimo. Yo creo que primero hay quizás a veces una visión un poco distorsionada del país, nos enfocamos mucho en lo que vemos en Caracas y probablemente lo que vemos en el este de Caracas, pero ahorita cuando tú mencionabas todas esas emisoras que tú mencionabas, te iba a decir, en todas esas ciudades hemos estado nosotros en menos de un año. Y la profunda desigualdad que hay entre los venezolanos de la misma región y sobre todo también una profunda desigualdad entre la capital o el centro, digamos, del país y las regiones. Pero más nos preocupa la desigualdad, digamos, en la capacidad de consumo, en la capacidad de acceso de los bienes y servicios y también en la capacidad de, digamos, de acceso de los beneficios de la modernidad. Y es básicamente un gran sector que no ha podido todavía ingresar a la generación de dólares, me refiero especialmente a los empleados públicos, a los universitarios, etcétera, y a los digamos a los jubilados, a los que dependen pues de las pensiones, y eso está creando pues una desigualdad que teníamos mucho tiempo que no habíamos visto en Venezuela y probablemente de las más marcadas hoy en día en la región. ¿Cómo puede protegerse el industrial, el empresario, el comerciante? ¿Qué apoyo puede brindar Fede Cámaras como organización? ¿Qué demandan de la gestión de Nicolás Maduro? ¿Hay reuniones con sus ministros, por ejemplo? Sí, a nivel sectorial, digamos, sectorial nos referimos con industria, con Secomercio, Fedenaga, Fedeagro, que son los sectores que hacen vida en Fede Cámaras. Hay bastante relación, digamos, y bastante cercana con ministros, con viceministros. Yo creo que ahorita hay muchísimo acercamiento y comunicación a nivel de las Fede Cámaras regionales y con los gobernadores. Hay mucho trabajo en muchas alcaldías, entre las cámaras de base, digamos, y los alcaldes trabajando diferentes temas. Yo creo que buena parte del país se ha dado cuenta que la economía privada es algo importante. Yo creo que eso es algo que está entrando en el imaginario colectivo venezolano de que no es el petróleo el que va a resolver todo, no es la política petrolera, el incremento del gasto público el que va a resolver todos los problemas, sino la importancia de la empresa privada. Nosotros quisiéramos que hubiera una comunicación más profunda y quizás unas instancias más expeditas para la resolución de tantos y tantos temas que, digamos, hoy en día nos agobian y nos quitan el oxígeno. Es difícil, pues el trabajo no se termina de haber una recuperación. Muchas empresas están dando lo más que pueden para poder mantenerse, digamos, abiertas, pero uno no puede estar toda la vida en una estrategia de supervivencia y el tamaño de la economía tampoco pues nos ayuda, sobre todo en los sectores industriales, el sector construcción que tú mencionabas que no han visto, digamos, la recuperación porque
sobre todo el comercial, como construcción, no depende tanto del consumo, que se tuvo una mejora el año pasado, sino que requiere más de la inversión, del financiamiento, del largo plazo, y todavía hay faltan muchos elementos para poder entrar, digamos, en planificación a largo plazo. Pero el mensaje, bueno, es que tenemos que seguir, recordar el compromiso que hicimos cuando comenzó la pandemia y que gracias a Dios hemos podido cumplir. Cuando en medio de la incertidumbre, Fede Cámara se dirigió a Venezuela y dijo que tuvieran confianza que el sector privado garantizaba el suministro de bienes y servicios, pues, digamos, en los días difíciles de incertidumbre y con todas las dificultades que trajo la pandemia. Y yo creo que, bueno, efectivamente se logró, y creo que es un reconocimiento. A mí me gusta hacerle a los compañeros empresarios, porque es verdad que la gente se la jugó a fondo en situaciones muy difíciles para mantener el suministro. Pero tenemos que seguir el mensaje, que yo creo que en Fede Cámaras y en las cámaras hay mucho lo que se puede hacer. La asociatividad puede ayudar muchísimo a resolver muchos problemas, a conseguir entre todos economías de escala, a conseguir entre todos masas críticas mínimas para poder muchas veces mantener el desempeño de nuestras actividades. Carlos Fernández está con nosotros, presidente de Fede Cámaras. Carlos, una delegación de Estados Unidos vino a Venezuela hace un par de semanas. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo lo ven? Yo creo que es muy importante. Nosotros nos parece que es importante porque hemos insistido, y bueno, yo creo que Venezuela está consciente que Fede Cámara ha sido una institución que ha insistido en los espacios de encuentro, en los espacios de diálogo, en la búsqueda de los problemas de los venezolanos. Nosotros hemos concebido que la política, sin duda la entendemos, que puede ser el desplazamiento de unos por otros en la búsqueda del poder, nos parece sano, pero también tenemos que concentrarnos en la persona, en el ser humano. Y como te decía, habla antes de la desigualdad, eso no significa otra cosa que severos problemas que tiene la población venezolana, y que tenemos que también que centrarnos en la resolución de esos problemas, y que la política tiene que buscar también la solución a esos problemas de los ciudadanos. Y este acercamiento es muy importante porque esto abre el espacio no solamente para la recuperación de la relación, digamos, con uno de los aliados principales que tradicionalmente ha tenido el país, nuestro principal socio comercial durante muchos años, y de donde viene buena parte de todo el sistema productivo, la tecnología y los modelos de negocios, pues, que hay en Venezuela, se basan, pues, de alguna manera en tecnología, procesos y maquinaria norteamericana, y sobre todo la posibilidad de volver a colocar este petróleo en el mercado más seguro, que mejor paga y también más cercano que tenemos para nuestros productos. Yo creo que ojalá pudiera haber un giro estratégico del país y volver a acercarnos también a lo que son nuestros socios tradicionales. Más allá del tema económico, la importancia de poder recuperar ese mercado y vender sin descuento, porque se permitan a través de licencia una flexibilidad en el tema petrolero. Para nosotros también es un buen síntoma recuperar un poco la occidentalización del país. Lo hemos manifestado muchas veces, pues ese proceso de occidentalización no es, digamos, lo que más nos gusta, y por supuesto que vemos con agrado estos acercamientos, y sobre todo el mensaje dentro del acercamiento, más allá del tema petrolero, es que en las declaraciones del presidente Maduro, pues el regreso a la mesa de diálogo, el regreso a México, el regreso a la posibilidad de resolver a través del diálogo y la negociación con los venezolanos, con la mesa, pues, de la oposición, volver a retomar los temas que nos ocupan para poder enfrentar el futuro, digamos, de buena manera, un poco más despejada de como lo estábamos viendo hace un par de semanas. ¿Se puede aspirar a ese viraje? ¿Se puede aspirar a una enmienda en materia económica, a detener esta tendencia y un giro de 180 grados con la actual gestión? Bueno, yo creo que esa va a ser yo creo que esa es la prueba quizás de fuego. Muchos han dicho que esta apertura, esta flexibilización se debe fundamentalmente a que el gobierno se quedó sin recursos, a que la economía se cayó, entonces que depende del sector privado y por eso se está acercando. Bueno, si ellos logran colocar ese petróleo a mejor precio, y si se logran flexibilizar alguna sanción y permitan el incremento y la producción petrolera, allí es donde realmente vamos a ver cuán profundo era, digamos, ese acercamiento y ese viraje. Nosotros pensamos que, dadas como están las circunstancias y cómo están las situaciones y las mejoras que se han visto, yo creo que es fundamental seguir esta orientación, porque el problema de fondo de la economía venezolana, que se refleja en la insuficiencia de ingresos de los trabajadores y de la familia de los venezolanos, no es otra cosa que una pérdida enorme de la productividad en el país. Y esa productividad solo se va a recuperar en la medida que nos acerquemos a las soluciones de mercado. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ustedes por la invitación, siempre a la orden. Carlos Fernández, presidente de Fede Cámaras. Le ponemos música a esta hora de la mañana al programa 7:31. Jason Mraz.